Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la segunda parte del volumen 3 de Un matrimonio feliz. El panda rojo les recuerda que este libro fue escrito por Hitoji Akumi e ilustrado por Tsukio Kazukio. Capítulo 3. Confrontación con la suegra. A la mañana siguiente. Después de que Miyo terminara de desayunar, Na le informó que Fuyu la estaba llamando. ¿Suegra es? Sí. Te pidió que fueras a su habitación inmediatamente. Na sonrió, pero habló con un tono impasible. ¿Qué debería hacer Miyo? Lo primero que se le ocurrió fue confusión. Kiyoka salió nada más desayunar para investigar la casa abandonada de la que habían oído hablar el día anterior. También había mencionado que iría al pueblo a preguntar a algunos vecinos, así que seguramente volvería tarde. Dije que quería llevarme mejor con Fuyu, pero... Puede que haya sido de mala educación pensar así, pero teniendo en cuenta cómo se había comportado la mujer ayer, Miyo no tenía ni idea de lo que Fuyu podría decirle o hacerle si iba a encontrarse con ella a solas. No era razonable confiar en el apoyo de Tadakiyo, y sería arriesgado para ella acercarse a Fuyu sin precaución en este momento sin Kiyoka presente. Y sin embargo, nada cambiará en absoluto si tengo demasiado miedo de acercarme a ella. Ante todo, Miyo tenía que actuar. En última instancia, este era un problema entre ella y Fuyu. No podía seguir dependiendo de que Kiyoka interviniera. Necesitaba hacer todo lo posible por sí misma. Necesito demostrar valentía. Miyo apretó el puño con fuerza. Estaba segura de que todo se solucionaría de alguna manera. Convencida de ello, respondió, la visitaré ahora mismo. Na la llevó rápidamente a la habitación de Fuyu en el segundo piso. La criada llamó a la puerta y, un instante después, recibió permiso para entrar. La habitación de Fuyu era deslumbrantemente extravagante. Los muebles eran todos importados, con marcos dorados y de una belleza exquisita. Sus intrincados estampados florales y delicados diseños llamaban la atención. La gruesa alfombra era suave y mullida, y la elegante iluminación, elaborada con precisión, iluminaba la habitación con luminosidad. El techo y las paredes estaban pintados de un delicado rosa pastel. Gracias a la luz que entraba en la habitación, Miyo pudo distinguir sutiles motivos de enredaderas en las paredes. Era como una estancia sacada directamente de un palacio real occidental. A Miyo le pareció demasiado luminoso y sofocante. Su suegra, que estaba elegantemente recostada en una silla de intrincado diseño, lucía tan grandiosa que bien podría haber sido de la realeza de un país extranjero. Fuyu fulminó con la mirada a Miyo y luego le dio una orden a Na. Na, tráeme lo que te pedí que prepararas. De inmediato. Una vez que la criada se marchó, Fuyu cerró el abanico que tenía en las manos con un chasquido seco. Increíble. Ese hijo mío acabará conmigo, lo juro. Qué vergüenza que me presente como prometida a una muchacha tan débil y pasada de moda. Miyo no tuvo ha de que responderle. Para cuando llegara el año nuevo, cumpliría 20 años. Si bien decir que ya había pasado su mejor momento era una ligera exageración, era cierto que ya había superado con creces la edad habitual para casarse. Tanto por su linaje como por su edad, Miyo carecía de las cualidades que podría usar para argumentar que era una pareja adecuada para Kiyoka. Y no solo eso, sino que además es un saimori. No hay absolutamente nada que ganar al entablar una relación con una familia así. Fuyu fulminó con la mirada a Miyo mientras continuaba. Y por si fuera poco, no tienes ningún don, ¿verdad? Los hombros de Miyo temblaron de sorpresa. En realidad, sí tengo un don, pero... No estaba segura de si le convendría revelar eso o no. Miyo dudaba si contarle a su suegra sobre su don. Fuyu, por su parte, parecía algo complacida de que sus insultos hubieran dado en el blanco. Una sonrisa torcida apareció en su bello rostro. Eres feo y no tienes ningún don, provienes de un linaje insignificante y ni siquiera eres lo suficientemente inteligente como para responderme qué te hace pensar que eres digno de formar parte de la familia Kudou. Bueno, no lo sé. Esa fue la única respuesta que Miyo pudo dar a una pregunta como esa. Vaya, vaya. ¿Sabes eso,
y aún así contemplas descaradamente casarte con Kiyoka. No sé si mi hijo se da cuenta o no, pero lo que siente por ti es pura compasión. Te tiene lástima por haber sido prácticamente vendida por tus padres y simplemente se preocupa por ti, eso es todo. Miyo no pudo evitar convencerse de que Fuyu no estaba del todo equivocada. Aunque las cosas eran diferentes ahora, estaba segura de que Kiyoka probablemente pensaba de esa manera cuando empezó a vivir con él. Mientras conversaban, Na regresó. Lo he traído, señora. Dáselo a esa chica, entonces. Sí, señora. Na le entregó a Miyo un kimono azul marino liso. La prenda, sencilla pero de alta calidad, era idéntica a las que usaban Na y las demás criadas. Este kimono. Póntelo inmediatamente. Antes de que Miyo pudiera preguntarle por qué, Fuyu respondió con una mueca de desprecio. ¿Por qué? No dirías que es más que suficiente para alguien como tú. Pero. Miyo llevaba puesto el kimono que Kiyoka le había comprado en la tienda de Tsushima. Era una prenda de altísima calidad, por supuesto, pero, lo más importante, era un regalo de Kiyoka. Por eso lo apreciaba tanto. Su precio no era el problema. Pero Fuyu todavía no sabe nada de mí. No se dejará convencer por nada de lo que tenga que decirle ahora mismo. Miyo primero tendría que lograr que Fuyu la entendiera. Para ello, sería más rápido y efectivo transmitirle sus sentimientos con su actitud que con sus palabras. Lo entiendo. Cambiaré. Intentaría hacer exactamente lo que Fuyu le dijera por el momento. Así podría comprender a Miyo y ver cuán en serio se tomaba convertirse en la esposa de Kiyoka. Todo comenzaría a partir de ahí. Quiero que Fuyu me acepte. Si pasaban tiempo juntos, también era posible que ella descubriera algo en común que pudieran compartir. Miyo se disculpó, regresó brevemente a su habitación y se puso el kimono. Al ponérselo, quedó asombrada. Este era el uniforme de las criadas de la familia Kudou. La tela azul marino parecía tener un precio bastante elevado, y su textura suave era agradable al tacto. Era tan cómoda que apenas podía creer que fuera para los sirvientes. Los sirvientes Aimori también llevaban uniformes, pero no eran ni de lejos tan caros como este. El atuendo que Miyo había usado en aquel entonces estaba tan andrajoso que apenas parecía ropa al lado del kimono que acababa de ponerse. Increíble. Los Kudous también se aseguran de gastar dinero en sus sirvientes. Miyo quedó sinceramente impresionada de que incluso detalles como estos variaran tanto entre las familias nobles de alto rango. Fuyu pareció muy complacida al examinar a Miyo con su nuevo atuendo. Vaya, vaya, ese kimono te queda perfecto, si me lo permites decir. Gracias. Miyo inclinó la cabeza cortésmente. La escena le recordaba vagamente a la vida en casa de sus padres. En aquel entonces, oía ese tipo de sarcasmo mordaz a diario. Le preocupaba que si recordaba todo, el dolor la llevaría al borde de las lágrimas, sin embargo. Me pregunto por qué. En realidad no me siento triste en absoluto. Sentía cierta nostalgia, pero nada más. Conocer a Kiyoka le había reconfortado el corazón poco a poco. Incluso ahora, a pesar de las burlas, su corazón seguía lleno de calidez. Bueno, la verdad es que tienes un don natural, ¿no? Supongo que entonces te pediré que hagas un poco de limpieza. Sí, señora. Haz que esta chica trabaje con el resto de vosotras, Na. La criada frunció ligeramente el ceño, insegura sobre la orden de Fuyu. Señora, ¿está segura de que esto es una buena idea? ¿Qué, te niegas a seguir mis órdenes, Na? No, ni pensarlo. Sin embargo, ¿qué dirá el heredero principal? Si Kiyoka se enterara de esta situación, para empezar, se pondría furioso. Pero Miyo no quería seguir dependiendo de su ayuda. Tenía que hacerlo para comprender mejor a Fuyu. Él lo entendería si ella le hablaba. Estaba segura de ello. Decidida, Miyo alzó la cabeza. Con mucho gusto me encargaría de la limpieza. Mira, la chica lo dijo ella misma. No hay necesidad de contenerse, Na. Asegúrate de hacerla trabajar hasta el límite. Fuyu abrió de golpe su abanico y se tapó la boca una vez más.
Fue un gesto elegante que no dejaba lugar a dudas. Miyo no habría podido imitarlo ni aunque lo hubiera intentado. Era como si Fuyu hubiera trazado una frontera entre ellas, dejando claro que jamás podrían entenderse. Miyo se animó a sí misma al sentir que el corazón se le encogía, y luego miró hacia adelante. Estaré a tu cuidado. Prometo hacer todo lo posible. Na. Entendido. Entonces, podría limpiar primero las ventanas. Miyo asintió ante la petición vacilante de Na. Limpieza de ventanas. Enseguida. Por el momento, Miyo se sentía aliviada de que no le estuvi. Eran pidiendo algo imposible. Le preocupaba que le pidieran que se encargara de algo que superaba sus capacidades, pero tras reflexionar mejor, se dio cuenta de que el trabajo de sirvienta no implicaba nada descabellado. Simplemente tenía que hacer las cosas como lo hacía en casa de los Aimori. Miyo llenó un balde con agua y empapó una toalla. Tras recibir la orden de empezar por la habitación de Fuyu, Miyo solo le preguntó a Na dónde estaban los productos de limpieza antes de ponerse manos a la obra. Subió a una escalera y comenzó a limpiar el gran ventanal con la toalla bien escurrida. Como esto dejaría marcas, usó un paño seco para absorber la humedad y pulir el cristal una vez que lo hubo limpiado lo suficiente. Fuyu observaba atentamente los movimientos de Miyo, frunciendo el ceño con disgusto todo el tiempo. De vez en cuando, intervenía para decir algo como: «Te ha saltado un trozo de nube por ahí. Sinceramente, te resulta demasiado difícil incluso la tarea más sencilla». Entre otros comentarios mordaces, Miyo inclinaba la cabeza en respuesta y se disculpaba antes de esforzarse aún más para pulir las áreas que Fuyu le había indicado. Este tira y afloja continuó durante toda la tarea. Las ventanas de la villa eran más grandes y ostentosas que las de la casa Saimori y su actual hogar, por lo que a Miyo le resultaba algo difícil alcanzarlas todas. Sin embargo, pulió los cristales hasta dejarlos relucientes, desde el marco hasta el travesaño. Na, ¿qué te parece esto?, llamó a la mujer para que viera la ventana limpia. La experimentada criada abrió mucho los ojos y exclamó: «Oh, Dios mío». Tras inspeccionar minuciosamente cada detalle de la ventana, asintió. «Un trabajo perfecto. Excepcional». «¿Qué dice, señora?» «Que empiece con su siguiente tarea. No hay necesidad de darle tiempo para descansar». Miyo parecía haber superado la prueba. Al no oír ningún insulto, Miyo suspiró aliviada. Desde ese momento hasta la hora del almuerzo, se ocupó de una tarea tras otra, sin un solo instante de pausa. Limpiar las ventanas del pasillo y sacudir el polvo de la alfombra. Limpiar los aseos, los baños y otras zonas húmedas de la villa. Fuyu le lanzaba comentarios insultantes cuando tenía ocasión de acercarse a ver cómo estaba. Sin embargo, Miyo se disculpaba con ella, sin dejar de mover las manos. Mientras ella trabajaba, las criadas de la villa, Na, la esposa de su hijo, Mitsu, y la viuda Natsuyo, se turnaban para ayudarla. Era muy diferente de la casa en la que creció. Aunque Fuyu me insulta, no llega a la agresión física. Abusos destinados a negar la existencia misma de Miyo, y bofetadas que recibía sin previo aviso. Eso ocurría a diario cuando vivía con su madrastra y su hermanastra. Los sirvientes de la casa Saimori eran muy cautelosos al interactuar con ella y a menudo la trataban como si fuera invisible. Miyo no podía condenarlos por lo que hicieron. Su sustento estaba en juego, y ellos mismos habían comprobado que decepcionar a la dueña de la casa conllevaría un despido inmediato. En comparación con la casa de los Saimori, donde el ambiente era siempre tenso y no había ni rastro de cordialidad entre los sirvientes, la villa Kudou era totalmente diferente. Aunque tal vez simplemente no quería tocar a Miyo, Fuyu no la agredió. Las criadas hablaban con ella abiertamente y con alegría. Además, Na y las demás a veces le expresaban sus opiniones con franqueza. Eso habría sido impensable en la residencia Saimori. Para serle sincera, jovencita, subestimé sus habilidades de limpieza, le dijo Natsuyo a Miyo mientras ambas pulían los azulejos del baño. Por favor, perdóneme. Pensé que la hija de una familia acomodada estaría demasiado mimada como para hacer un trabajo adecuado. No hay necesidad de pedir perdón.
Natsuyo no había dicho nada escandaloso en absoluto. Puede que la familia de Miyo estuviera en decadencia, pero era lógico pensar que la hija de una familia noble no sería capaz de ocuparse de las tareas domésticas. De hecho, Azuki le decía a menudo a Miyo que, incluso después de haber aprendido prácticamente todo lo que había que aprender en el internado femenino, todavía no era capaz de realizar las tareas domésticas con la misma perfección que las sirvientas. En absoluto. Le ruego que me disculpe por haberle hablado con tanta insolencia. Fui descuidado. Le pido disculpas sinceramente. Quizás Natsuyo se había excedido al hablar. Pero, en cierto modo, eso demostraba su sinceridad. No tenía por qué humillarse ni disculparse repetidamente por ello. En todo caso, su expresión de remordimiento hizo que Miyo se sintiera culpable, así que volvió en silencio a la limpieza. Aunque el baño no estaba especialmente sucio al principio, ahora estaba reluciente después de que terminaran de pulirlo. Vaya, la mañana pasó volando. Ahora que lo mencionaba, ya era casi mediodía. Miyo pensó al instante que debía ayudar con los preparativos del almuerzo, antes de recordar que en esa casa había un chef. ¿Qué hará ahora, joven señora? Quizás lo mejor sería preguntarle a la señora. Justo antes de que la palabra primero saliera de la boca de Natsuyo, Na asomó la cabeza en el baño. Señorita, la señora la está llamando. Yo iré enseguida. Miyo se puso tensa, preparándose mentalmente para cualquier cosa que Fuyu pudiera decirle, antes de dirigirse a la habitación de su suegra. No lo creo. ¿Qué le pasa a esa chica? Aunque le había ordenado a Na que fuera a llamar a Miyo, Fuyu no pudo disimular su frustración. Kiyoka era un hijo del que Fuyu podía estar orgullosa. Apuesto, brillante en sus estudios, un pilar fundamental de la familia y un hábil usuario de dones, se había convertido en un hombre distinguido al que ella podía recomendar en cualquier situación. Sin duda, era el orgullo y la alegría de Fuyu. Por eso siempre había dado por sentado que su esposa sería una noble igualmente magnífica. Y sin embargo, fue y trajo a una chica como ella. Desde que Kiyoka era estudiante, Fuyu había seleccionado personalmente a posibles candidatas para el matrimonio y las había enviado a conocerlo en numerosas ocasiones. Todas y cada una de ellas eran hermosas, impecables tanto en linaje como en educación. Aunque Kiyoka era difícil de complacer, había supuesto que sería fácil que alguna de ellas captara su atención. Y sin embargo, sin excepción, todas las candidatas que Fuyu seleccionó se negaron a casarse con Kiyoka. A veces, terminaban furiosas o desconsoladas por su indiferencia. Otras veces, hacían algo para provocar su ira, y él mismo rompía el compromiso. El patrón se repetía una y otra vez. ¿Qué tenían de insatisfecho las chicas que ella había elegido? Al no conseguir nada, Fuyu a veces no podía contener su irritación. Sin embargo, no podía enfadarse demasiado porque el hijo del que estaba tan orgullosa tuviera grandes expectativas para su futura esposa. Así, redobló sus esfuerzos por encontrar una dama aún más excepcional. Pero con el paso de los años, Kiyoka se volvió cada vez más obstinada. Tadakiyo también tiene gran parte de la culpa. Estaba claro que había perdido la cabeza al acercarse a una chica como Miyo, una noble solo de nombre, para proponerle matrimonio con Kiyoka. Cuando Fuyu escuchó su nombre por primera vez, no pudo evitar ladear la cabeza con confusión. Los Aimori estaban muy por debajo de su nivel de atención. Al analizarlos, solo se demostró que no merecían ni un segundo de atención. Le resultaba desagradable centrar toda su atención en una familia tan insignificante de usuarios de dones, así que solo tenía una idea general de su situación. Con eso bastaba. Carecían de dinero, poder e influencia. El cabeza de familia era un completo imbécil, y Fuyu no necesitaba indagar más para imaginar que la hija de semejante hombre también era una inútil. Pero escapar de su hogar miserable para refugiarse con la familia Kudou y aprovecharse de la compasión de Kiyoka, esta mujer estaba tentando a la suerte. Fuyu no podía ver a Miyo más que como una desvergonzada, que se aprovechaba del hijo del que estaba tan orgullosa, exprimiéndole todo lo que tenía a costa de su lástima. ¿Cómo se atreve?
No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo atacaban a su preciado hijo delante de sus propios ojos. Necesitaba hacer todo lo posible para que Millo comprendiera su situación. Con eso en mente, la obligó a trabajar como sirvienta para herir su orgullo. ¿Y qué pasó? La maldita mujer se puso el uniforme de sirvienta sin quejarse y empezó a limpiar como si nada. No podía estar acostumbrada a esto, ¿verdad? No, en casa de Kiyoka vive Yuri, así que obviamente no se involucraría en las tareas domésticas. La familia Saimori tenía suficiente dinero para contratar sirvientes, así que no sería de extrañar que ella nunca hubiera empuñado un cuchillo ni limpiado un suelo, una historia desgarradora de los pobres que aparentan tener ciertas comodidades con los pocos lujos que pueden permitirse. Fuyu se mostró aún más descontenta con la actitud de Millo, sin ser consciente de su drástica equivocación. Disculpe. Miró fijamente a Millo mientras entraba sigilosamente en la habitación. Su cabello negro y apagado estaba recogido en un moño, y su físico era delgado y desaliñado. Lucía una expresión completamente abatida, como si se esforzara por parecer lo más frágil y delicada posible. Fuyu estaba segura de que, tras esa fachada tan desafortunada y lamentable, Millo se reía a carcajadas. ¿Ha terminado la limpieza? Sí. Pero sí te veías como en casa limpiando el suelo de rodillas, ¿verdad? Vergonzoso y desagradable. Vamos, di algo por ti mismo. Pon a trabajar ese cerebro tuyo tan limitado. Fuyu esperaba que pisotear la autoestima de la chica finalmente hiciera que Millo mostrara su verdadera personalidad. Pero en lugar de eso, simplemente mantuvo la cabeza baja y los labios apretados. Ejem. Millo finalmente abrió la boca para hablar. Sus ojos vagaron, como perdidos, por un breve instante. Fuyu se preguntó qué iba a decir exactamente. Suegra, la verdad es que quedé muy impresionada. ¿Qué? Yo, no lo sabía. Que las familias que alcanzan el nivel de prestigio de los kudos les dan a sus sirvientes uniformes de tan alta calidad. ¿De qué demonios estaba hablando? Fuyu frunció el ceño. Por supuesto. Jamás permitiríamos que ningún sirviente descuidado trabajara para nosotros. Nuestra dignidad se vería comprometida si no tuviéramos una apariencia presentable. Puede que fueran sirvientes, pero eran más que simples empleados, formaban parte de la familia. La ilustre familia Kudou no podía permitirse que sus posesiones fueran descuidadas e inferiores. La incapacidad de Millo para comprender incluso los conceptos más fundamentales exacerbó la irritación de Fuyu. Qué descaro el tuyo al intentar colarte en la familia sin saber algo tan básico. Mis disculpas. Ante la disculpa excesivamente efusiva de Millo, Fuyu cerró la boca de golpe. ¿Qué era ese leve brillo que aparecía en sus ojos cada vez que Fuyu la reprendía o insultaba? Fuyu intentaba mostrarle su desprecio, pero sus palabras rebotaban en Millo como el agua sobre el lomo de un pato. Dime, ¿de verdad entiendes lo que te estoy diciendo? Ese sí. Millo asintió. La mirada excesivamente inocente en sus ojos hizo que Fuyu sintiera que estaba haciendo algo malo. Tengo razón. Su hijo a menudo la sacaba de quicio y se negaba a hacer lo que ella quería, pero aún así sentía un deseo maternal de protegerlo. Por eso no soportaba que la mujer que tenía delante se casara con un miembro de la familia, a pesar de que Kiyoka lo deseaba y Tadakiyo había sugerido el arreglo. Sabía que era muy común que los hombres se dejaran engañar por mujeres como ella. El matrimonio debía celebrarse correctamente. Ese era el deber de todo aquel nacido en una familia noble y distinguida. Lo que digo es que eres absolutamente incompetente en todos los sentidos. Si entiendes eso, date prisa y desaparece. Sin darse cuenta, Fuyu se acaloró, se inclinó hacia afuera de su silla y alzó la voz. Eso no es. Que no es algo que puedas hacer. Oh, estoy segura de que no. Después de todo, si dejas que Kiyoka siga protegiéndote, podrás vivir como una reina, ¿no crees? ¡Qué vileza! Eso no es. Oh, me equivoqué, ¿verdad? En ese caso, ¿qué ventaja tiene casarse con una chica como tú? Mayor que la montaña de desventajas que traes, ojo. Vamos. Cuéntame.
Miyo bajó la mirada mientras Fuyu respondía con absoluto desdén. La chica debió darse cuenta por fin de que su fingida valentía no iba a funcionar con Fuyu. Bien merecido se lo tenía. Sin embargo, en cuanto Fuyu celebró su victoria, Miyo volvió a alzar la mirada hacia ella. Una punzada de incomodidad recorrió las venas de la mujer mayor. Yo, no creo tener nada que aportar en las áreas de las que usted habla. Parecía elegir sus palabras con cuidado. Sin embargo, su voz nunca vaciló. Fuyu estaba harta de la molesta persistencia de Miyo, de su perseverancia. Su irritación finalmente estaba llegando a su límite. Y no sé qué valor tengo. Pero Kiyoka decidió que me necesitaba. Por eso, no me rendiré. ¿Y qué? ¿Por qué crees que ese tipo de tonterías ingenuas serán suficientes para convencerme? Fuyu abría y cerraba su abanico con frustración, produciendo chasquidos metálicos y fuertes. Sus sospechas iniciales se habían confirmado. En definitiva, esta muchacha no podía mostrar ninguna de las cualidades que Fuyu buscaba en una joven noble, y no poseía nada de mérito que aportar a su familia. Tiempo perdido en una discusión sin sentido. No iba a tolerar que esa criatura insignificante y desvergonzada la frustrara. Mientras Kiyoka me permita quedarme a su lado. En el instante en que Fuyu escuchó la respuesta de Miyo, las palabras que su hijo había pronunciado el día anterior resonaron en su mente. Te dije que lo repitieras una vez más, Fuyu Kudou. Madre. No me hagas reír. Jamás te he reconocido como mi madre. La próxima vez que le digas algo a Miyo, te mataré. La sangre le subió repentinamente a la cabeza. La menospreciaban, la faltaban al respeto. Tanto Kiyoka como Miyo. Consideraban a Fuyu como nada más que la esposa del último jefe de familia, una mujer que ya no tenía autoridad. Eso explicaba su insolente oposición. Su mente se quedó en blanco, presa de una rabia abrasadora. Ni se te ocurra intentar tomarme el pelo. Miyo recordó una situación como esta. Se preparó mentalmente para recibir una bofetada que acompañaría el grito desgarrador de Fuyu. Sin embargo, la palma alzada de su suegra nunca llegó a tocar su mejilla. Ya es suficiente. Suegro. Tadakiyo fue quien impidió que Fuyu cayera en la violencia. Parecía que había llegado corriendo, pues tosía con fuerza y le costaba respirar. Lo siento mucho, Miyo. Fuyu, no puedo aprobar esto. Su suegro reprendió en voz baja a su esposa mientras ella miraba fijamente a Miyo, con el rostro completamente rojo. En ese instante, los ojos de Fuyu solo reflejaban rabia hacia la chica. Me tomas por tonto una y otra vez. ¿Qué te da derecho a menospreciarme? Fuyu. Fuera de mi casa de inmediato, tú, pedazo de basura insolente. Fuyu. Tadakiyo gritó con una voz atronadora que desmentía su comportamiento habitual. Incluso en su furia, no cabía duda de que su voz llegó a oídos de Fuyu. Miyo miró tímidamente y vio una expresión inusualmente severa en el rostro de Tadakiyo, con la mirada gélida. Alto ahí mismo. Tado, Kiyo. Conoce tu lugar. No tienes absolutamente ninguna autoridad sobre Miyo aquí. Si cruzas la línea, ya no podré protegerte. Su discurso fue el mismo de siempre, pero al enfrentarse a su tono gélido y autoritario, Fuyu se quedó paralizada, con el miedo reflejado en su rostro. Por un instante, el silencio envolvió la habitación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces Tadakiyo rompió el largo y sofocante silencio. Uf. Lo siento mucho, Miyo. Parece que te hemos causado muchos problemas. A pesar de que Tadakiyo no la reprendió personalmente, a Miyo le resultó difícil responder en medio de la tensión. Todo fue por mis propios defectos. Mis disculpas. No, lo hiciste genial, Miyo. Debería haber tenido más cuidado, dijo Tadakiyo. Kiyoka me va a regañar otra vez por esto, añadió con una sonrisa, aunque sus ojos permanecieron impasibles. Un escalofrío recorrió la espalda de Miyo. Aunque se dio cuenta tarde, ahora comprendía que, a pesar de estar retirado, Tadakiyo sí había sido alguna vez el jefe de la familia Kudou. Yo no hice nada malo, murmuró Fuyu débilmente. A pesar de ello,
Su mano se había puesto blanca por la fuerza con la que sujetaba el abanico. Fuyu. Me gusta que seas sincera con tus sentimientos. Pero nuestra capacidad para resistir la tentación de dejarnos llevar por ellos es lo que nos hace humanos. HNGH. Fuyu jadeó. Miyo también tembló de miedo. Este debe ser, el rostro de Tadakiyo como el anterior jefe de la familia. Parecía amar a su esposa. Tanto cuando hablaron en la residencia principal de la capital como cuando llegaron a la villa. Y sin embargo, era posible mirar directamente a los ojos a la persona amada e insinuar indirectamente que era inhumana. Si no, tal vez el amor de Tadakiyo por Fuyu había desaparecido por completo en ese preciso instante. Da un poco de miedo. Era capaz de usar sus palabras para hundir a la mujer que amaba en lo más profundo de su ser. Existía la posibilidad de que Kiyoka también tuviera un lado así, un lado que Miyo simplemente desconocía. Pero incluso si ese fuera el caso, él no la lastimaría fácilmente, y ella no tenía ningún deseo de separarse de su lado. En ese preciso instante, Miyo volvió a sentir la calidez de Kiyoka, así que apretó las yemas de sus dedos fríos para calentarlas. Kiyoka terminó de desayunar y se dirigió al pueblo esa mañana. Estaba sufriendo muchísimo. Naturalmente, la culpa era de los sucesos de la noche anterior. Honestamente, no había pensado ni por un momento que Miyo reaccionaría de forma tan exagerada. Al recordar cómo ella había huido como un conejo asustado, no pudo evitar suspirar. La verdad es que soy yo quien está pensando de forma extraña sobre estas cosas. Había dicho una tontería. En aquel momento, no le había dado demasiadas vueltas. Pero como el hecho de haber soltado esas cosas sin pensar había empeorado tanto la situación, incluso él se sentía desconcertado por la intensidad con la que hablaba de las cosas con tanta naturalidad. El crujido de sus pies al pisar la tierra se había vuelto áspero e intenso. Dada la falta de refinamiento de Miyo y su ignorancia del mundo, para bien o para mal, tenía motivos para imaginar que las cosas habrían terminado de esa manera. No es que sirva de excusa. Engañar a una mujer, sin conocer las circunstancias, e intentar ponerle una mano encima, desde cuando Kiyoka se había convertido en un hombre tan vulgar. Sin embargo, cuando se preguntó por qué había intentado dormir en la misma cama que ella, no supo encontrar una respuesta. Atormentado por sus remordimientos, continuó caminando. Sin darse cuenta, llegó al pueblo. Era hora de abordar la tarea que teníamos entre manos. Tras soltar un leve resoplido, Kiyoka centró sus pensamientos en su trabajo. Ya había verificado los testimonios de los testigos presenciales del pueblo en el informe escrito. El primer avistamiento había ocurrido aproximadamente un mes antes, y los informes sobre figuras sospechosas en las afueras del pueblo se sucedieron uno tras otro hasta convertirse en la comidilla de la aldea. Eso por sí solo no justificaría la intervención de la Unidad Especial Antigrotescos, pero varios días después, apareció un demonio. Más precisamente, una especie de humanoide con cuernos. Un único encuentro podría haberse atribuido a una ilusión óptica, pero tras ese contacto inicial, los avistamientos de figuras sospechosas y seres monstruosos no hicieron más que aumentar. En la región no existían cuentos populares ni tradiciones relacionadas con este tipo de criatura. En otras palabras, era difícil creer que una criatura grotesca con forma de demonio fuera algo natural en este lugar. Rara vez surgían nuevas criaturas grotescas en una zona sin algún tipo de base o fundamento en la tradición oral. Si los testimonios de los testigos presenciales no eran simplemente el resultado de que la gente viera cosas, eso significaba que había algún tipo de causa singular detrás de todo ello. El primer lugar por donde empezar es esa casa abandonada en las afueras del pueblo. Demonio o no demonio, Kiyoka sabía con certeza que un grupo sospechoso se escondía en la choza a las afueras del pueblo, basándose en la información de los informes y el testimonio de la tienda de ayer. Aunque Grotesqueries no estuviera involucrado, podría usar su autoridad como oficial militar para detener al grupo si fuera necesario. Aunque el día anterior había comprobado la ubicación aproximada de la cabaña, Kiyoka no estaba del todo seguro de cómo llegar. Necesitaba que alguien del pueblo lo guiara. Jamás habría imaginado que fueras militar. Visitó la tienda del día anterior.
Iba a pedirle a la anciana dependienta que le presentara a alguien familiarizado con los rumores en cuestión. Manteniendo en secreto el hecho de que la investigación era el motivo original de su visita, simplemente reveló su condición de militar y, para conseguir su cooperación, le dijo a la mujer que podía ofrecerle ayuda. Disculpen la sorpresa. No, no me importa. Al fin y al cabo, estás investigando esos rumores extraños. La mujer rió secamente y guió a Kiyoka para que conociera a cierto hombre. Es uno de los jóvenes del pueblo. No he oído muchos detalles, pero creo que es el primero en ver al monstruo. Oí que era una figura demoníaca. Sí, me sorprende que lo sepas. Pero ahora que lo mencionas, la gente ha estado hablando de ello. Mientras conversaban por el camino, comenzaron a adentrarse en el pueblo, con sus pequeñas casas de madera. Se cruzaron con varios aldeanos, y todos y cada uno de ellos miraban a Kiyoka con recelo. Tiene sentido, supongo. Este tipo de comunidades solían ser muy cerradas. Generalmente, eran excluyentes y veían con recelo a los forasteros. Aunque Kiyoka tenía frecuentes oportunidades de salir al campo debido a su trabajo en la unidad antigrotesco, ya se había enfrentado a esta situación muchas veces. Por supuesto, gracias a la experiencia había desarrollado una habilidad especial para lidiar con esta gélida acogida. Para colmo, los rumores que circulaban habían puesto aún más nerviosos a los aldeanos. Si la dependienta no los hubiera acompañado, probablemente seguirían demasiado recelosos como para que Kiyoka pudiera cumplir con su cometido. Dicho todo esto, mientras él reflexionaba sobre ello, la mujer que estaba a su lado cambió de tema con una sonrisa. ¿Y esa linda señora de ayer, no estás con ella hoy? No. No puedo involucrarla en nada raro. Esto formaba parte de su trabajo y no podía exponer a Miyo a ningún peligro. Kiyoka respondió con sinceridad, sin mala intención, pero por alguna razón la mujer le devolvió la risa a carcajadas. Ajaja. De verdad eres un buen hombre, ¿verdad? Estoy un poco celosa de esa chica. ¿Es eso así? Ay, vamos. Si yo fuera un poco más joven, estaría encima de ti. No soy tan bueno. Kiyoka pensaba que Miyo era una mujer muy completa. Sin embargo, la había lastimado accidentalmente una y otra vez desde que ella llegó a su puerta. Quería ser amable con ella, pero las cosas nunca salían como él planeaba. En su mente, era increíblemente patético. Aún así, no podía dejar ir a Miyo, ni tampoco quería hacerlo. Kiyoka desvió la mirada discretamente mientras sus pensamientos se arremolinaban con emociones complejas. Bueno, aquí estamos. La mujer golpeó la entrada de la casa porque no tenía timbre. Alguien preguntó desde dentro quién llamaba a la puerta. Cuando el tendero respondió, el residente apareció por fin en el umbral. Buenos días. Dios mío, te pierdo la vista un momento y te conviertes en un desastre. Tal y como la mujer insinuó, el hombre que asomaba la cabeza por la puerta de su casa parecía bastante demacrado. Tenía las mejillas hundidas y unas ojeras muy marcadas. Le crecía una barba incipiente, el pelo estaba igual de desaliñado y tenía la mirada perdida. Era evidente que no era él mismo. El hombre no mostró el más mínimo interés en Kiyoka. Vete, susurró. Vine aquí porque tengo asuntos que tratar con usted. Me da igual, vete ya, ese demonio, no puedo sacármelo de la cabeza. No hay nada de qué presumir. Cállate. Ese sonido se me queda grabado en los oídos. Si dejo la puerta abierta así, podría venir a buscarme. En cuanto terminó de hablar, el hombre comenzó a temblar de miedo, como si reviviera la escena en su mente. A Kiyoka le costaba atraparlo, pero parecía murmurar una y otra vez, me va a comer, el demonio me va a comer. El hombre había visto un monstruo o estaba convencido de haberlo visto. Disculpe, interrumpió Kiyoka, dando un paso adelante, pasando junto a la mujer, para acercarse al hombre. Ya no tienes por qué tener miedo. Cálmate. Con delicadeza, le puso la mano sobre los hombros. Esto finalmente logró captar su atención. ¿Quién eres? Comandante Kudou. Soy militar.
He venido a investigar los rumores que circulan por la ciudad. Militar, un soldado. Así es. En el instante en que Kiyoka asintió, el hombre se aferró a él con fuerza en una desconcertante oleada de fuerza. Tienes que salvarme, señor soldado. No existían discrepancias importantes entre la versión del hombre y lo que Kiyoka había leído en el informe. Figuras sospechosas, escondidas en una vieja choza en las afueras del pueblo. Un avistamiento demoníaco. Según el hombre, la criatura era un humanoide grande con 2 cuernos que le crecían de la cabeza. Al mirarlo a los ojos, intimidaba rechinando los dientes hasta producir un sonido chirriante. Sin embargo, al igual que las otras figuras misteriosas, estaba cubierto por una capa negra que le cubría todo el cuerpo, por lo que el hombre no sabía nada más sobre ella. Estaba tan asustada que me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, estaba en la entrada del pueblo. ¿Quién te trasladó allí mientras estabas inconsciente? El hombre negó con la cabeza de un lado a otro ante la pregunta de Kiyoka. No tengo ni idea. Pero tienes que creerme. Ese monstruo iba a comerme. En ese preciso instante, algo me atacó. El hombre se abrazó a sí mismo con fuerza, temblando de terror. Su mirada se desenfocó, como si hubiera caído en un estado de pánico extremo. Así va a ser imposible pedirle que me lleve a la cabaña. Kiyoka abandonó la idea de que el hombre lo llevara a la cabaña y le explicara lo que había sucedido. Tras tranquilizar al hombre, decidió dirigirse solo a la cabaña abandonada. La dueña de la tienda le dio instrucciones detalladas y lo despidió en las afueras del pueblo. ¿De verdad te parece bien seguir solo desde aquí? Sí. Lo siento, Ayar. Agradezco la ayuda. Es peligroso, así que con esto me basta. Tras despedirse de la mujer, Kiyoka abandonó la aldea temporalmente. Se dirigía en dirección opuesta a la villa de la familia Kudou. El límite entre el pueblo y la montaña era difuso. Nada más salir del pueblo, uno se topaba con la ladera de la montaña. Para llegar a la cabaña, Kiyoka tenía que subir un poco la pendiente antes de descender en dirección opuesta al pueblo. Subió la pendiente rápidamente sin perder el aliento. Entonces, tal como le habían dicho, empezó a oír sonidos de agua que venían de algún lugar mientras comenzaba a descender. El tendero dijo que la choza estaba junto a un río. Esa debe haber sido la fuente del ruido. Calculó la dirección de donde venía y luego avanzó directamente hacia ella sin dudarlo. Un río apareció rápidamente a través de los huecos entre los árboles. Siguiendo con la mirada río arriba, Kiyoka divisó una choza en ruinas, parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Debe ser eso. Era viejo, pero lo suficientemente grande como para que cupieran varios adultos sin problema. Mientras avanzaba, Kiyoka observó atentamente los alrededores y se acercó a la choza. Por el momento, no había señales de vida. Parecía que no había nadie cerca. Se marcharon todos. ¿Pero a dónde irían? Aunque el grupo estuviera formado simplemente por forajidos comunes, no parecía que tuvieran ninguna ventaja en esconderse en un lugar como este. De hecho, habían despertado las sospechas de los aldeanos, lo que provocó que llamaran a Kiyoka. Si bien estas personas se escondían tras cometer un delito, en realidad estaban llamando la atención. Casi como si quisieran ser descubiertas. Si ese era el caso, había alguna razón por la que tuvieran que estar precisamente aquí. En cualquier caso, es extraño. Si hemos de creer a ese hombre, es casi como si los humanos y las criaturas grotescas estuvieran colaborando. Se dieron varios ejemplos de humanos y demonios, espíritus, fantasmas y otras criaturas grotescas coexistiendo. Según la situación, formaban contratos para establecer una relación de cooperación. Kiyoka y su unidad estaban muy familiarizados con los humanos que ponían a trabajar a los grotescos. En este caso, sin embargo, eso simplemente no bastó para convencerlo. No pudo disipar su inquietud. Una pregunta tras otra le venía a la cabeza. Dejándolas a un lado, Kiyoka acalló sus pasos y se acercó a la cabaña hasta quedar a un brazo de distancia. A primera vista, el lugar parecía desierto. No oía ningún ruido y no había señales de que hubiera alguien allí. Se asomó sigilosamente por el hueco que quedaba entre las tablas de madera derrumbadas de la choza.
Era difícil hacerse una idea de la distribución completa, pero el interior parecía estar bastante desordenado. Al fin y al cabo, alguien se alojaba allí. Había mantas en el suelo y restos de comida esparcidos por todas partes. Kiyoka se mantuvo en estado de alerta máxima y permaneció de pie frente a la puerta. A pesar de su cautela ante la posibilidad de que un usuario de dones hubiera levantado una barrera, no encontró ninguna evidencia de engaño. Tampoco halló ningún tipo de trampa física. Cuando intentó entrar, no pudo deducir nada más allá de que alguien vivía allí. Ni una sola pista. Ni siquiera pudo saber con certeza si las personas que vivían allí eran usuarias de dones o no. Si poseían poderes sobrenaturales, entonces él podría comprender la presencia del demonio. Sin embargo, cuando Kiyoka se dio la vuelta para abandonar la cabaña, algo llamó su atención. ¿Qué es eso? La recogió del suelo. A primera vista, parecía una capa negra común y corriente, pero en su interior había bordados. Un patrón estaba bordado con hilo dorado oscuro. Este diseño, ¿dónde lo he visto antes? Una copa de sake boca abajo. Alrededor, dispuestos en círculo, había árboles de sakaki envueltos en llamas. Una sola mirada a ese diseño blasfemo bastó para que una oleada de incomodidad y ansiedad indescriptibles lo invadiera. La copa de sake invertida ya era bastante horrible, pero representar el árbol de los dioses, el sakaki, en llamas era indignante. Una organización que se estaba convirtiendo en un problema acuciante entre bastidores. Una organización a la que el gobierno perseguía frenéticamente por traición contra el emperador. Creo que se llamaban la Orden sin Nombre. Aunque todavía era relativamente desconocido para el resto del mundo, este grupo religioso emergente se estaba convirtiendo en un problema importante para el gobierno y las fuerzas armadas. No se sabía nada de ellos, ni su magnitud, ni el verdadero nombre de su organización, ni su estructura interna. El gobierno se había alarmado recientemente tras descubrir este emblema en algún lugar. La posibilidad de que este sea el cuartel general de la Orden, es un poco irreal. No solo destacaba demasiado, sino que además era demasiado pequeño para ser la base de sus operaciones. Incapaz de permanecer allí mucho tiempo, finalmente decidió devolver la capa al lugar donde la había encontrado antes de salir de la cabaña. Era posible que el emblema bordado se convirtiera en una pista invaluable, pero sería problemático si las personas a las que buscaba se daban cuenta de que alguien se había colado en la choza. Existía la posibilidad de que los aldeanos fueran sospechosos y sufrieran algún daño. Eso era algo que debía evitar a toda costa. Fingiendo ignorancia, Kiyoka regresó al pueblo y se detuvo en la tienda. Al entrar, no solo encontró al tendero, sino también al joven que había visto al monstruo. Ah, otra vez tú, ¿cómo te fue? No había nadie en la casa abandonada. Ni humanos, ni demonios. ¿De verdad? Preguntó el hombre tímidamente. Parecía haber recuperado la compostura. Aunque su rostro aún lucía pálido, no mostraba rastro alguno de la confusión descontrolada de antes. ¿En serio? Pero había indicios de que alguien se alojaba en esa choza. Mejor estar alerta. Eres militar, ¿verdad? Puedes capturar a esa gente y quit. Hárnosla de encima. No puedo capturar lo que no está ahí. Iré en otro momento para investigar más a fondo, así que avísame si ves algún movimiento. Absolutamente. Kiyoka le devolvió el saludo al hombre con un gesto similar. La mujer sonrió al verlo. Lo mismo aplica para ti ahora. Ni siquiera un soldado puede arriesgar su vida sin motivo. No quiero preocupar a tu linda chica. Lo sé. Al oír esto, Kiyoka sintió de repente ansiedad al pensar en dejar a Millo sola en la mansión. Su padre parecía estar firmemente del lado de Millo, al menos, pero aunque no creía que fuera a ocurrir nada extremo, no cabía duda de que la verdadera cabeza de familia era su madre. Aunque él le había advertido a Fuyu que no cruzara la línea, ella aún podría intentar hacerle algo a Millo. Me cuesta creer que sea incapaz de concentrarme en un trabajo como este. Se frotó las cejas, harto de estar siendo tan cobarde. Si alguno de sus hombres hubiera estado con él, imaginó que no se habría relajado tanto, pero todo dependía del criterio de Kiyoka.
Necesitaba hacer lo que fuera necesario para recuperar la concentración. Kiyoka expresó su agradecimiento a la dependienta por su colaboración y luego decidió regresar a la villa. Se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que se había marchado aquella mañana. Hacía rato que había pasado el mediodía. Para colmo, unas nubes amenazantes cubrieron lo que antes era un cielo azul despejado. El cielo estaba nublado, con finas nubes grises que colgaban bajas. Aunque había oído que el clima de montaña podía cambiar sin previo aviso, el drástico descenso de la temperatura pilló a Kiyoka desprevenido. Siguiendo el camino que había tomado por la mañana, se adentró entre los arrozales. Entonces, al acercarse al camino recto que atravesaba el bosque hacia la villa Kudou, sucedió esta presencia. Sintió que alguien merodeaba cerca. Una explicación era que se trataba de alguien de la villa, pero Tadakiyo había dicho que últimamente había visto gente sospechosa por allí. La choza destartalada había estado abandonada hacía poco, así que no sería de extrañar que esos forajidos estuvieran merodeando por la zona por algún motivo. Kiyoka ocultó su presencia y se dirigió con cautela hacia la villa. Las señales sospechosas de actividad se hicieron cada vez más evidentes. Sin embargo, el hecho de que pudiera percibirlas con tanta claridad indicaba que se trataba de un aficionado. Sin embargo, no bajó la guardia mientras sus ojos escudriñaban la zona. Fue entonces cuando divisó una sombra por el rabillo del ojo. Kiyoka hizo todo lo posible por mantener sus pasos en silencio mientras perseguía la silueta, pero el suelo estaba cubierto de hojas caídas. Le era imposible disimular sus pisadas por completo. Crujido. Kiyoka rozó una hoja, que emitió un leve sonido. Supuso que su objetivo lo había notado. No hay problema. Si lo descubrían, entonces no había necesidad de centrarse en pasar desapercibido. En una fracción de segundo, Kiyoka decidió huir, acortando la distancia que lo separaba de su objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Ante la rápida aproximación de Kiyoka, la figura no tuvo más remedio que exponerse. Esa capa. Así que tenía razón. Kiyoka no pudo distinguir el rostro de la figura sombría. La gran capucha negra que llevaba lo ocultaba por completo. Como había previsto, la figura encapuchada no era especialmente rápida. Kiyoka siempre cumplía con sus ejercicios de entrenamiento diarios y, además, era una persona muy atlética, así que no tardó en alcanzarlos. Ya es suficiente. No puedes escapar más. Agarró las muñecas de la figura y las retorció para inmovilizarla. La zona que agarró se sentía algo dura y huesuda, lo que llevó a Kiyoka a suponer que la figura era masculina. El hombre encapuchado gruñó cuando Kiyoka le retorció los brazos aún más y lo obligó a arrodillarse. Al instante siguiente, Kiyoka le quitó la capucha. Maldito seas. El hombre apretó los dientes. Kiyoka no lo reconoció. Su rostro era anodino y poco memorable, y aunque parecía joven, no había nada particularmente destacable en su apariencia. Sin embargo, sus ojos parecían brillar con una luz intensa. ¿Qué? De repente, el ambiente se tornó inquietante, del tipo que eriza el vello de todo el cuerpo. Algo era extraño. Kiyoka lo inmovilizó con más fuerza al instante, pero el cuerpo del hombre se sonrojó repentinamente con un calor intenso. Cuando Kiyoka retrocedió sobresaltada, el hombre se puso de pie con dificultad. Su rostro había cambiado por completo, todo rastro de su expresión anterior había desaparecido. Su rostro estaba inexpresivo y carecía de vitalidad, casi como el de una muñeca. ¿Qué demonios? El hombre permaneció impasible mientras alzaba la mano derecha hacia el cielo. Cuando lo hizo, todas las hojas secas que cubrían el suelo salieron volando por los aires simultáneamente. Un regalo. Kiyoka frunció el ceño ante la visión sobrenatural, una que le resultaba demasiado familiar. ISH, murmuró el hombre con voz entrecortada, bajando con fuerza la mano que tenía levantada. Al hacerlo, las hojas que flotaban en el aire fijaron de repente su objetivo en Kiyoka antes de lanzarse hacia él a una velocidad vertiginosa. Kiyoka resopló levemente. ¿Por quién lo tomaba ese hombre? ¿De verdad creía que ese juego de niños sería suficiente para matarlo? No pierdas el tiempo.
Justo antes de que las puntas afiladas de las hojas lo alcanzaran, perdieron toda su fuerza y cayeron de nuevo al suelo. Aún así, el hombre mantuvo una expresión impasible y repitió los mismos movimientos una y otra vez. Sin embargo, ni una sola de las hojas que lanzó logró hacerle el más mínimo rasguño a Kiyoka. Al ver que las cosas no avanzaban, Kiyoka volvió a acortar la distancia entre él y el hombre. Esta vez, lo agarró del brazo, lo tiró al suelo y lo inmovilizó. No estoy seguro de si esto funcionará o no. Sacando un talismán del bolsillo de su chaqueta, recitó un conjuro y se lo pegó en la espalda al hombre. Era un amuleto para sellar dones, pero no se sabía si tendría efecto en esta situación, ya que Kiyoka creía que probablemente no era un usuario natural de dones. Con el talismán pegado a la espalda, el hombre convulsionó por un instante antes de quedar completamente inerte. Parece que funcionó. Entonces, debe ser un verdadero regalo. El aura del hombre se transformó por completo al cambiar su expresión. Casi como si fuera otra persona. Y el hecho de que no hubiera intentado resistirse a Kiyoka la primera vez que lo sometieron sugería que no era un usuario de dones desde un principio. Kiyoka nunca había visto un fenómeno así. Si tuviera que describirlo, el comportamiento del hombre al usar su don se parecía mucho al de alguien poseído por algo inhumano. Sin embargo, si ese era el caso, su talismán para sellar el don no debería haber sido efectivo. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Kiyoka, mostrando abiertamente su desconcierto, frunció el ceño mientras miraba al hombre inconsciente que yacía debajo de él. Capítulo 4. Emociones en círculo. Caía la noche. Al enterarse de que Kiyoka había regresado, Miyo corrió hacia la entrada. Bienvenido de nuevo. Estoy en casa. Ella lo saludó con la mejor sonrisa que pudo. Kiyoka pareció aliviado, le devolvió la sonrisa ampliamente y le puso suavemente la mano en la cabeza a Miyo. Sin embargo, no pudo evitar sobresaltarse por la frialdad de su palma. Kiyoka, tienes la mano muy fría. Oh. Lo siento. ¿Te molesta? No, no es eso. Miyo rodeó suavemente con ambas manos las de Kiyoka mientras él intentaba apartarlas. Estoy preocupado. Puede que Kiyoka no se diera cuenta, pero tenía una expresión muy sombría. Su cuerpo parecía estar helado hasta los huesos, y Miyo se preguntó hasta dónde se había exigido. Aún falta un rato para la cena. Vamos a llevarte a una habitación cálida para que te relajes. Los ojos de Kiyoka se abrieron de par en par mientras Miyo hablaba con vehemencia, asegurándose de salirse con la suya a toda costa. No estamos siendo inusualmente insistentes. De verdad estaba siendo tan tajante. Sin embargo, admitió que, en este caso, se negaba a ceder en el asunto. Mientras reflexionaba, Miyo se dio cuenta de que ella misma había agarrado la mano de Kiyoka. ¿Qué soy yo? Actuó con tanta audacia sin siquiera pensarlo. La autocrítica la avergonzó y sintió que se le ruborizaban las mejillas. Lo siento. Le tocó a Miyo retirar las manos presa del pánico. Aunque sabía que Kiyoka no se enfadaría por algo tan trivial, se disculpó de inmediato, incapaz de soportar la situación. Para colmo, pudo oír a Kiyoka riéndose entre dientes, lo que hizo que se le subiera aún más el calor a las mejillas. Tus manos están agradables y cálidas. Gracias. Vamos. Relajándonos en mi habitación, de acuerdo. Kiyoka tomó la mano de Miyo para tirar de ella, ya que no lograba salir de su estado de nerviosismo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Su corazón latía como un tambor en su pecho. Cada vez que miraba sus manos entrelazadas y sentía su calor recorrerla, una emoción desconocida la invadía, una emoción que no podía soportar. Sentía que le daba demasiadas vueltas a cosas que no le importaban, pero al mismo tiempo, paradójicamente, sentía que sus pensamientos estaban completamente vacíos. Para intentar superar su vergüenza y timidez, Miyo se puso manos a la obra con entusiasmo para atender a su prometido una vez que estuvieron de vuelta en su habitación. Le trajo una manta, le preparó un té verde caliente y echó leña a la chimenea. Kiyoka, ¿quieres que te prepare el baño también? No, está bien. Cálmate un poco.
La reprimenda de su prometido la detuvo en seco. Al parecer, estaba demasiado agitada. Quería esconderse en el primer agujero que encontrara. Miyo, abatida, bajó los hombros y se sentó en la silla frente a Kiyoka. Pero al oír que le decían espera, se detuvo e inclinó la cabeza. Toma. Siéntate aquí. Kiyoka colocó dos sillas una al lado de la otra frente a la chimenea y, sentándose en una de ellas, señaló hacia la otra. Aunque intentó negarse, pensando que no podía ser tan osada, la mirada en los ojos de Kiyoka le indicó que hablaba completamente en serio. Parecían truncar sus objeciones de forma tajante, como si dijeran, ¿acaso crees que vas a desafiarme? Desafortunadamente, Miyo no tenía el poder para enfrentarse a él. No, pensándolo bien. Nunca pensé que esto fuera desafortunado en absoluto. En todo caso, estaba contenta, o algo parecido. Como mínimo, no tenía el menor deseo de oponerse a la petición de Kiyoka. Aún dudando, se sentó tímidamente a su lado. Cuando ella lo hizo, él extendió la manta que Miyo había cogido para él. Acércate, le dijo, envolviéndola completamente con la manta junto a él. Sus cuerpos estaban unidos firmemente por los costados, casi fundiéndose en el punto donde se tocaban. Apenas unos instantes después de haber calmado su corazón, este comenzó a latir frenéticamente de nuevo. Kiyoka. ¿Qué? Bueno, no te resistas. Siéntate tranquilamente. Las palabras sonaban como algo que diría un secuestrador, pero Miyo ni siquiera tuvo la presencia de ánimo para cuestionarlas. Pero aún así. ¿Por qué quería llevar a Miyo con él bajo la manta? Aunque ella hubiera querido preguntarle, en ese momento los latidos de su corazón eran tan fuertes que ahogarían su respuesta. Aquí hace más calor, ¿verdad? Eso es cierto. Ella no supo qué responder, así que el silencio se apoderó de ellos. Sentada allí, Miyo no podía evitar fijar su atención en el cuerpo de Kiyoka, que estaba a su lado. No porque le resultara desagradable, por supuesto. Más bien, era todo lo contrario. No estaba segura de cuánto tiempo permanecieron así. Kiyoka rompió el silencio con naturalidad. ¿Qué tal estuvo hoy? Miyo obviamente sabía cuál era el objetivo de Kiyoka al hacer la pregunta. ¿Cómo había pasado el día? Había ocurrido algo entre ella y Fuyu. Con lo sucedido el día anterior, era lógico que CH hiciera esas preguntas. Así como Miyo estaba preocupada por Kiyoka, Kiyoka también estaba preocupada por Miyo. Oh, bueno. Ella sabía que él iba a preguntar, pero no había preparado una buena respuesta. Si hablaba con sinceridad sobre lo sucedido, Kiyoka probablemente se enfadaría de nuevo por ella. Pero este era un problema solo entre Miyo y Fuyu. Aún así, tampoco quiero ocultarle nada. Había aprendido muy bien que, en momentos como estos, ocultar sus sentimientos no servía de nada. Por otro lado, se sentía dividida, pues quería resolver la situación por sí misma. En realidad, de vuelta en la habitación de Fuyu, ella había querido que Tadakiyo esperara un poco más antes de intervenir. Dicho esto, si Fuyu la hubiera lastimado, habría sido demasiado tarde. De haber ocurrido, su relación con su suegra se habría vuelto incómoda y desagradable. Al final, puede que el momento elegido por Tadakiyo haya sido perfecto. Quizás fue egoísta de su parte querer resolver las cosas únicamente mediante sus propios esfuerzos, cuando ella misma no poseía ninguna fortaleza. Miyo. Kiyoka colocó su mano grande y firme sobre la de ella mientras estaba sentada en su regazo. Estaba segura de que Kiyoka se daría cuenta enseguida de su intento de ocultarle cosas. Por mucho que intentara negarlo, su única opción era ser sincera con él. Me escucharás sin enfadarte. Depende de lo que tengas que decir. Entonces, no puedo decírtelo. Empezaste a defenderte, Kiyoka suspiró con resignación, percibiendo la firme e inquebrantable determinación de Miyo. No me voy a enfadar, así que adelante, cuéntamelo. Bueno. Instigada, Miyo titubeó al comenzar a relatar los sucesos ocurridos tras el desayuno de aquella mañana. Finalmente, después de lo sucedido,
cuando Tadakiyo intervino para mediar entre Fuyu y Miyo, la enviaron de vuelta a su habitación y permaneció allí en silencio. Quería hablar con Fuyu a solas. Si bien ese era su deseo, una vez que Tadakiyo los detuvo, no podía insistir. Si volvía a disgustar a su suegra, solo le causaría más problemas a él también. Pero Miyo seguía sin tener la menor intención de rendirse ahora. Mientras ella relataba con detalle lo sucedido, el ambiente alrededor de Kiyoka se volvía cada vez más tenso, y para cuando terminó de hablar, él parecía a punto de declararle a Miyo que iba a estrangular a su madre. Aunque la habitación ya debería estar más caliente, le provocó escalofríos. Esa mujer, murmuró Kiyoka en voz baja. A este paso, realmente iba a matar a su madre. La imagen de la escena, que parecía a punto de convertirse en realidad, cruzó por la mente de Miyo. Presa del pánico, protestó con vehemencia. Kiyoka. No podía quedarme aquí sentada sin hacer nada. Y Fuyu tampoco me pidió que hiciera nada descabellado. Tu padre también vino a detenerla por mí. Ese no es el problema. En ese caso, ¿cuál era el problema? No lo entiendes. Respondió Kiyoka a la confusión de Miyo, dejando ver su enfado. Claro que es bastante esperante que te trate como le plazca, pero, es más que eso. Miyo sintió cómo la mano de Kiyoka apretaba con fuerza la suya. Intentó dañar tu dignidad como ser humano, por pura malicia. Eso es algo que no puedo tolerar en absoluto. Dignidad. El motivo totalmente imprevisto de su enfado le planteó a Miyo aún más preguntas. En lo que a ella respecta, ella no tenía ninguna dignidad en primer lugar. Desde que nació, Miyo jamás había pensado que nada dentro de ella fuera precioso o sagrado. Del mismo modo, ese pensamiento tampoco la había entristecido jamás. Ella no entendía exactamente a qué se refería Kiyoka con la dignidad. No pasa nada si no lo entiendes del todo. Pero la verdad es que no lo voy a tolerar. Con la mirada baja y en silencio, Kiyoka parecía más afectado por lo sucedido que la propia Miyo. Aún así, ella se sentía agradecida de que él se hubiera preocupado tanto por ella. Es exactamente como dijo mi suegra, no puedo hacer nada. Eso no es cierto. No, sí lo es. He aprendido varias habilidades de mi hermana, y algunas de ellas las he dominado. Pero no valgo mucho por mí misma. Estoy segura de que, por mucho que me esfuerce de ahora en adelante, nunca seré importante. Miyo carecía de las cualidades esenciales para ser hija de una familia noble. Su capacidad para compensar estas carencias solo con esfuerzo era limitada. Cuanto más aprendía bajo la tutela de Azuki, más se daba cuenta de su ignorancia y su incompetencia respecto al mundo. Sin embargo, Miyo quería creer que aún podía lograr algo, cualquier cosa. Algo que conmoviera el corazón de otra persona y cambiara su vida para siempre, como cuando Kiyoka decidió elegirla a ella definitivamente. Kiyoka. Gracias por enfadarte por mí. Sé que no es lo que quieres oír, pero podrías cuidarme un poco más. Quiero enfrentarme a Fuyu sola. ¿Cuánto dura? Un ratito. Hasta que me rinda, si es posible, está bien. Miyo tuvo que reprimir una sonrisa ante la actitud de Kiyoka, que recordaba a la de una niña haciendo pucheros. Pero ese ambiente pacífico y amistoso se esfumó al instante. Te rendirás si te digo que no. Kiyoka hundió la cabeza en el hombro de Miyo. Ella no podía verle la cara, pero todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, estaba mucho más caliente que hacía un momento. La voz de Miyo se quebró nerviosamente al responder. Yo no voy a rendirme. Incluso si te digo que mi preocupación por ti me impide concentrarme en mi trabajo. Quiero que puedas concentrarte en tu trabajo. ¿Por qué sería eso?, se preguntó. Escuchar esto la alegró un poco. En el fondo, Miyo deseaba tenerlo siempre a su lado. Enfrentarse a Fuyu le daba miedo, y si hubiera podido evitar la situación, lo habría hecho. Pero si lo hubiera hecho, nada se habría solucionado. Al cabo de un rato, Kiyoka dejó escapar un largo suspiro. Pierdo la confianza cuando estás cerca. Lo siento, No se le ocurría nada más que decir. Kiyoka levantó la cabeza y le sonrió, a pesar de la tristeza y la
Rada perdida en sus ojos. No me importa. Deberías hacer lo que quieras, como quieras. Gracias. Millo asintió enfáticamente, y una sincera sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba segura de que llegarían a entenderse. Aunque se preocupaba constantemente por Kiyoka, Fuyu no parecía ser una persona malvada por naturaleza. Millo iba a ver a Fuyu tanto si la llamaban a su habitación como si no. Eso era lo que había decidido hacer. Esa noche, solo Kiyoka y Millo cenaron juntas. Fuyu afirmó sentirse indispuesta y no se presentó. Según los sirvientes, Tadakiyo permanecía a su lado. Al ver a Millo probar inocentemente con curiosidad la comida de inspiración occidental, Kiyoka sintió un pequeño alivio. Creo que probablemente tenía miedo. Si su madre la lastimaba y Millo volvía a cerrar su corazón al mundo, entonces, en última instancia, sería culpa de Kiyoka por haberla traído aquí después de haber descuidado a Fuyu durante muchos años, a pesar de saber lo problemática que podía ser. Tras terminar la comida, se despidió de Millo, quien dijo que iba a darse un baño. La amplia zona de baños de la mansión era de verdad. Se alimentaba de un manantial de aguas termales auténticas y los baños estaban separados por género. Millo parecía haberle cogido mucho cariño. Mientras tanto, Kiyoka anotó rápidamente los resultados de su trabajo del día en un informe antes de sentir un impulso repentino de dirigirse a la sala de fumadores. La planta baja de la villa contaba con una sala de fumadores bastante amplia. Sin embargo, ni Kiyoka ni su padre, que padecía una enfermedad, eran fumadores, por lo que estaba destinada exclusivamente al uso de los huéspedes. Aquí estás. Te estaba esperando, Kiyoka. ¿Estás seguro de que deberías beber alcohol? En realidad no, pero pensé que sería agradable compartir una copa y tener una charla sincera con mi hijo para variar. Tadakiyo bebía a sorbos de su única copa de sake en la sala de fumadores, vestido informalmente con su kimono de ocio. Los puros eran principalmente un interés masculino, por lo que las mujeres generalmente no entraban en la sala. Kiyoka pensó que si Tadakiyo quería hablar con él, este sería el lugar para hacerlo. Por favor. Y para que lo sepas, no te he perdonado. Kiyoka se sentó en la fila de sillas, dejando una libre entre él y Tadakiyo. Cuando tomó la taza extra, su padre le sirvió personalmente un poco de sake. Millo no está demasiado deprimida, ¿verdad?, preguntó Tadakiyo con una mirada melancólica, sin mostrar ninguna reacción particular ante las palabras de su hijo. Kiyoka inclinó su taza hacia atrás y bebió lentamente el sake. La bebida local que había comprado en la tienda el día anterior le resultó agradable, con un dulzor sutil. No estaba deprimida. Está demasiado acostumbrada a que la lastimen así. Hasta el punto de que ya no está segura de si la han lastimado o no. ¿Verdad? Entonces sí que le hicieron daño. Kiyoka había odiado esa parte de su padre durante mucho tiempo. Bajo esa sonrisa alegre se escondía una crueldad despiadada. Jamás reveló sus verdaderos sentimientos. Se comportaba como si amara a su familia, pero en realidad, no le interesaban en absoluto. Aunque acababa de expresar su arrepentimiento, en el fondo no sentía lo contrario en absoluto. Contigo siempre son solo palabras vacías. La crítica infantil de Kiyoka se le escapó sin darse cuenta. Aunque hacía tiempo que había dejado de esperar algo de su padre. La sonrisa afable de Tadakiyo resultaba francamente inquietante. ¿Sabes, Kiyoka? De verdad me arrepiento de todo. De haber descuidado a la familia y la casa. Decir que estaba ocupado no era excusa. Aún así, Tadakiyo refunfuñó, manteniendo su sonrisa de máscara no. El padre de Kiyoka había nacido con una constitución débil. Ocurría de vez en cuando con usuarios de dones en familias que habían heredado un don poderoso. Su cuerpo no podía soportar el poder del don. Aunque fueran lo suficientemente fuertes como para vivir con normalidad sin poderes sobrenaturales, sus cuerpos aullaban de dolor debido a su poderoso don. Kiyoka también sabía que su padre había sufrido mucho por ello. La familia Kudo era inigualable. A pesar de su debilidad física, debía proteger su posición y asegurarse de que otras familias no les faltaran al respeto. Trabajaba incansablemente, más que nadie,
para cumplir con su deber. Lo mismo ocurría con su madre. Aunque era irascible y tenía hábitos de gasto extravagantes, había sido una excelente ama de casa. Además, su gusto por el lujo no suponía ningún obstáculo en una familia tan rica como la de los Kudos. Tadakiyo estaba tan ocupado que no tuvo más remedio que confiarle todo en la casa a Fuyu. Kiyoka también lo entendía. Sus sentimientos reprimidos se desbordaron naturalmente en un suspiro. Discutir sobre el pasado es una pérdida de tiempo. Tadakiyo forzó una sonrisa mientras Kiyoka, a regañadientes, daba por terminada la conversación. Es cierto. Hablemos entonces de algo constructivo. ¿Qué tal ese hombre que capturaste? ¿Pudiste sacarle algo de información? Me dijo que la orden sin nombre en realidad se llama la comunión dotada. También es muy probable que el hombre mismo estuviera sometido a un lavado de cerebro severo o bajo algún tipo de poder de sugestión. Kiyoka había confinado al hombre que había capturado en el sótano de la villa y lo había interrogado. Para no asustar a Millo ni a los sirvientes, fingió volver a casa por la noche, pero en realidad había estado bajo tierra, en el sótano, desde poco después del mediodía. Las palabras del hombre habían sido vagas e incomprensibles de principio a fin. Cuando se le preguntó sobre el uso que hacía de ese poder similar a un don, afirmó que provenía de Dios y aseguró que alguien como él no podría comprender los principios que rigen un poder tan sagrado. Entonces, cuando Kiyoka preguntó sobre esta misteriosa orden, el hombre insistió en que eran enseñanzas sagradas y que cualquiera que no las entendiera era un obstáculo perverso para la creación de una sociedad igualitaria y la evolución humana. No dijo nada sustancial. Kiyoka pensó que el hombre podría haber estado esquivando sus preguntas deliberadamente, pero aún así, su comportamiento era extraño. Sus fluctuaciones emocionales eran mínimas. A pesar de haber sido capturado y arrestado, no mostró el menor indicio de miedo o inquietud. La comunión de los dotados, un nombre bastante inquietante para nosotros. Dado que la información sobre la orden sin nombre se compartió con todos los usuarios de Gift, incluso alguien que llevaba mucho tiempo retirado del servicio activo, como Tadakiyo, estaba al tanto. La palabra gifted, dotado, figuraba en el nombre real del culto, por lo que era posible que tuviera alguna relación con los usuarios de dones en general. En cualquier caso, necesito coordinarme con la capital. Ya he enviado a un familiar, así que debería haber alguna respuesta mañana o pasado mañana. Kiyoka se encontraba en una misión puramente militar para investigar los recientes sucesos en las cercanías. Sin embargo, ahora que la situación había escalado hasta el punto de requerir la intervención del gobierno, ya no sería prudente que actuara por su cuenta. Era una molestia, pero hasta que no recibiera órdenes, parecía que tendría que moderar el uso de la fuerza y concentrarse en investigar y vigilar la zona alrededor del pueblo. Es cierto. Parece claro que los tipos que andan por la villa también forman parte del mismo grupo. Tadakiyo asintió, bebiendo lentamente su sake. Si la situación se complica, podría pedirte que cuides de Millo. Ah, ¿y qué quieres decir con eso? Kiyoka fulminó con la mirada a la pregunta burlona de su padre. Sabía que Tadakiyo solo se hacía el tonto, pero su broma fue de mal gusto. Estos tipos desconfían claramente de esta casa, de nuestra familia. No sabemos si algo los hará mostrar sus colmillos. Considerando que se estaban esforzando por evaluar la situación, era muy posible. Sin embargo, si eso ocurriera, Kiyoka no podría responder con la libertad que hubiera deseado, ya que era funcionario público. Pensar que llegaría el día en que dependerías de mí para algo así. ¿Qué? Eso es un problema. Para nada. Solo me hizo pensar que, de verdad quieres a Millo, ¿verdad? Kiyoka lo miró, desconcertada. Por un instante, su cerebro dudó en comprender realmente lo que su padre le había dicho. Amar. Decir que no se lo esperaba sería quedarse corto. Kiyoka estaba conmocionado, desconcertado, incluso ante la sugerencia de Tadakiyo. Así de ajenos le resultaban a Kiyoka conceptos como el amor y el romance. Nunca se había parado a pensar profundamente en sus sentimientos por Millo. Bueno, sí que tuve la sensación de sentir algo parecido a compasión o afecto por ella. Inconscientemente,
se llevó la mano a la boca y se sumergió en un mar de recuerdos. Aunque intuía que Tadakiyo podía percibir los pensamientos que bullían en su cabeza, Kiyoka no estaba en condiciones de prestar atención a su padre. Sentía por Miyo un amor del tipo que surge entre un hombre y una mujer. Sin duda, fue una verdad impactante a la que llegar. Aún así, curiosamente, también parecía encajar a la perfección. El Palacio Imperial, la capital. La información obtenida de Kiyoka Kudou, comandante de la Unidad Especial Antigrotescos, que se encontraba en una misión sobre el terreno, se extendió rápidamente por el gobierno y el cuartel general militar. Por lo tanto, todas las partes involucradas trabajaban con prisa a pesar de que el sol estaba bajo en el cielo. Y a pesar de su ambiente aparentemente tranquilo, el Palacio Imperial no fue una excepción. Ahora sí que lo ha hecho. Arete Usuba, sucesor de la familia Usuba, había sido llamado a la residencia imperial del príncipe Takahito, representante del emperador reinante. Vestido con un traje de 3 piezas gris oscuro de alta calidad, Usuba se había dirigido directamente desde su oficina, la empresa comercial gestionada por la herencia de su familia. Mientras caminaba sobre la grava del sendero, dejó escapar un suspiro de desánimo tras otro mientras se dirigía a su destino. ¿Por qué será que cada vez que ese hombre está involucrado, siempre se mete en problemas? Los sentimientos de Arete hacia Kiyoka, la prometida de su primo, eran complicados. Gracias a la nueva información que Kiyoka trajo sobre la Orden sin nombre, también conocida como la Comunión Dotada, el gobierno central estaba sumido en el caos. Esto impulsó a Takahito a convocar a Arete, quien aún no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Porque, después de salir a investigar un simple avistamiento de una criatura grotesca, Kiyoka terminó involucrándose con una orden religiosa que planeaba rebelarse contra el emperador. Era completamente incomprensible. Un sirviente que esperaba recibió respetuosamente a Arete a su llegada a su destino. Te hemos estado esperando, maestro Arete. Abre el camino. Como desees. Tras el anciano sirviente, Arete fue conducido a la sala de audiencias, situada en la parte más profunda de la residencia. Disculpen. El maestro Arete ha llegado. Cuando el sirviente hizo su anuncio a través de una puerta corrediza de papel, Takahito gritó desde el otro lado, dándoles permiso para entrar. Arete apartó lentamente la puerta corrediza y entró en la habitación en silencio. Estos movimientos eran naturales y automáticos, fruto de la etiqueta que le habían inculcado desde pequeño como heredero de la familia Usuba. Príncipe Takahito. Arete Usuba, a su servicio. Me alegra verte, Arete. La misma belleza de siempre. Sentado con un traje ceremonial azul oscuro, confeccionado con la seda de la más alta calidad, con rasgos etéreos y hermosos. Por más que Arete lo viera, no podía creer que fuera real. Príncipe Takahito, con el más humilde respeto. Nuestro tiempo ahora es valioso. Dejaremos los saludos más efusivos para otro momento. Era raro que Takahito acelerara la conversación, por lo que los ojos de Arete se abrieron de par en par con sorpresa. Prisa, pánico, y similares le resultaban totalmente ajenas a Takahito. Y, en efecto, lo eran. El hecho de que se hubiera apresurado a abordar el tema en cuestión evidenciaba la gravedad de la situación. Iré directo al grano. Arete, te pido que te dirijas a la Villa Kudou lo antes posible. ¿Qué? ¿Tiene alguna objeción? No, ese no era realmente el problema. El ilustre individuo que tenía delante pareció percibir la perplejidad de Arete, y se creó entre ellos una atmósfera incómoda y tensa. Lo entiendo. Sin embargo, usted es la persona indicada para esta tarea. Vaya y lo comprenderá, dijo Takahito, antes de añadir probablemente, a su afirmación con lo que parecía ser una sonrisa. Arete pensó que, mientras Kiyoka estuviera allí, tendrían fuerza de combate más que suficiente. Incluso teniendo en cuenta cualquier as bajo la manga que tuvieran los miembros de la Comunión Dotada. En ese caso, lo que se necesitaba era el regalo de los Usubas. Esa era la única explicación que Arete pudo dar para justificar su envío a Kiyoka. Aunque dije que lo hicieran lo antes posible hace un momento, me doy cuenta de que ya es tarde.
Una vez que hayan intercambiado información con la unidad especial antigrotescos mañana, podrán partir a la mañana siguiente. Con eso bastará, dijo Takahito. Un itinerario excesivamente detallado. Siendo sincero, ni yo mismo entiendo todavía lo que está pasando. Sin embargo, está claro que lo mejor es que vayas a verlo. A menudo, las declaraciones de Takahito eran muy abstractas. Sin embargo, al ser el portador de la revelación divina, sus palabras eran absolutas. Arete no tenía motivos para oponerse a ellas en ese momento. Gracias a Takahito, los Uzubas comenzaban a liberarse de su difícil situación. Un cambio muy positivo tanto para Arete como para su familia. Takahito era un señor al que valía la pena servir con todo el corazón y el alma. De eso no cabía duda. ¿Entiendes, Arete? Ante la pregunta de Takahito, Arete inclinó profundamente la cabeza hasta el suelo. Por supuesto, príncipe Takahito. Como desee. Fue entonces cuando, en algún rincón de su mente, tuvo un presentimiento. Que para que la familia Usuba pudiera seguir cambiando, había personas y un pasado a los que debían enfrentarse. Así como las consecuencias de tal confrontación, que pondrían en peligro la propia supervivencia de los Usubas. Recordatorio del Panda Rojo, este audiolibro solo está disponible en Red Panda Novels. Si lo escuchas en otro canal, es una copia no autorizada. Hasta aquí llega la narración de hoy. El Panda Rojo te manda un fuerte abrazo y te desea lo mejor. Que tengas un excelente día. Adiós.